La viuda se arrodilló ante la choza sin puertas ni ventanas, con las manos heridas, apoyadas en la tierra fría, mientras el viento cortante de la tarde atravesaba la estructura vacía como si le atravesara el cuerpo. Su hijo pequeño, envuelto en una manta raída que ya no le abrigaba, lloraba suavemente contra su pecho, y ella no tenía palabras para consolarlo porque no podía prometer nada. La madera podrida crujía bajo el peso del abandono, y el olor a moho mezclado con tierra húmeda presagiaba las noches desprotegidas que se avecinaban. Esto no era un hogar, era una sentencia disfrazada de favor, y la mujer supo, con la dolorosa claridad de quien lo ha perdido todo, que había sido engañada una vez más por quien siempre lo había tenido todo. 3 meses de duro trabajo en las tierras de su patrón habían sido recompensados con esa ruina olvidada al borde de la propiedad, un lugar donde ni siquiera los animales buscaban refugio. La injusticia no solo residía en la cabaña destartalada, sino en la calculada frialdad con la que el patrón había entregado las llaves oxidadas, sonriendo como si otorgara una bendición divina a alguien que debería estar agradecido de rodillas. La viuda había aceptado porque no tenía otra opción, porque el hambre de su hijo superaba su orgullo, porque el mundo rural no ofrecía un tribunal para quienes vivían en los márgenes de los márgenes. Ahora, sentada en el umbral inexistente de esa estructura fantasmal, contemplaba el horizonte vacío de campos, secos y caminos que no llevaban a ninguna parte, sintiendo el peso aplastante de una vida que parecía destinada a desmoronarse para siempre. Pero algo en ese silencio, cargado de injusticia, empezó a susurrar una verdad aún oculta. La tierra guarda secretos más profundos que la miseria de los vivos, y a veces lo que parece el final es solo el principio de una revelación que lo cambiará todo. La viuda aún no lo sabía, pero bajo sus pies descalzos y magullados, enterrados en los cimientos de aquella cabaña maldita, dormía un pasado que su señora creía muerto para siempre. Y cuando los muertos despiertan, las mentiras de los vivos tiemblan como madera podrida en una tormenta. Si tú también has sentido el peso de la injusticia silenciosa, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde ves esta historia. Historias como esta necesitan ser compartidas, porque el dolor de uno resuena en la memoria de muchos. 6 meses antes, la viuda aún tenía un nombre que la gente pronunciaba con respeto en las pocas casas diseminadas por la región. Se despertaba antes del amanecer para preparar el café aguado que compartía con su esposo, un hombre de manos callosas que trabajaba las tierras de otros como si fueran suyas, siempre creyendo que algún día tendrían algo propio. La casa donde vivían era prestada, 2 trozos de madera con techo de zinc que calentaban en verano y dejaban entrar el frío en invierno. Pero era un lugar donde aún cabían pequeños sueños realistas. Su hijo, que entonces tenía solo 2 años, jugaba en el suelo de tierra compactada con trozos de madera que su padre tallaba por las noches. Toscas figuras de animales que lo hacían reír con esa pureza que solo conocen los niños pobres, porque aún desconocen que les faltan cosas. Eran invisibles para los poderosos de la región, pero visibles entre sí, y eso bastaba para mantener su dignidad, ardiendo como brasas en las cenizas. El esposo murió una tarde en el trabajo, aplastado por una viga podrida que se derrumbó en el granero de la granja vecina, y nadie le pagó la indemnización porque no había contratos firmados, solo acuerdos verbales que se desvanecen con quienes los firmaron. La viuda descubrió que estaba sola al percatarse de que ya nadie llamaba a su puerta, de que las conversaciones cesaban a su paso, de que la pobreza sin un hombre a su lado era una maldición social en el campo olvidado. Lloró 3 días seguidos, pero al cuarto se levantó porque su hijo tenía hambre, y el hambre
De los niños, no espera a que termine el duelo. Fue entonces cuando buscó trabajo en la granja de su patrona, una mujer de mediana edad, con vestidos oscuros y ojos que medían a las personas como quien mide el ganado en el mercado, siempre calculando cuánto podía extraer antes de descartarlo. La patrona aceptó contratarla, pero le dejó claro desde el primer día que le estaba haciendo un favor, que las viudas sin tierra no tenían derecho a exigir nada, que debía estar agradecida por cada migaja de salario que recibiera. La viuda trabajó como 3 hombres juntos durante esos meses. Limpiaba los corrales antes del amanecer, lavaba ropa pesada en la tinaja de piedra hasta que le sangraban las manos, cargaba sacos de grano que pesaban más que su propio cuerpo delgado, cuidaba la huerta bajo el sol implacable que agrietaba la tierra y su piel. La señora pasaba de lejos, siempre impecable, siempre distante, dando órdenes cortantes y miradas que parecían herir más profundamente que cualquier cuchillo. Nunca un cumplido, nunca un gesto de reconocimiento, solo el recordatorio constante de que la viuda era reemplazable, de que había otras mujeres desesperadas esperando en la invisible fila de la miseria rural. Su hijo estaba atado a su espalda durante el trabajo, mecido por el movimiento repetitivo de las tareas, creciendo bajo el sol brutal y aprendiendo pronto que el mundo era un lugar donde algunos mandan y otros obedecen sin rechistar. Por la noche, cuando finalmente regresaba a la casa prestada, la viuda se derrumbaba en silencio. Las lágrimas caían sobre el pequeño cuerpo del niño dormido, pero nunca lloraba en voz alta, porque llorar en voz alta sería admitir la derrota, y ella aún no estaba preparada para eso. La terrateniente poseía una granja que de lejos parecía sólida, pero de cerca revelaba profundas grietas en los viejos muros de mampostería, portones que no cerraban bien y graneros peligrosamente inclinados hacia un lado. Lo había heredado todo de su esposo, fallecido años atrás, un hombre al que la gente evitaba mencionar en las conversaciones, como si su nombre llevara algo sucio que no debía tocarse. La mujer administraba la propiedad con mano de hierro, pero corrían rumores entre los trabajadores mayores, historias de desapariciones inexplicables, de tierras adquiridas por medios turbios, de documentos nunca encontrados cuando familias enteras desaparecieron de la región décadas atrás. Nadie hablaba abiertamente porque el miedo era una herencia que se transmitía de generación en generación en ese rincón olvidado del mundo. La terrateniente cultivaba este miedo como quien cultiva una cosecha lucrativa, alimentándolo con miradas gélidas y silencios calculados, dejando siempre claro que cuestionar su autoridad equivalía a firmar su propia sentencia de exilio social. Cuando por fin llegó el día de paga, tras 3 meses de trabajo ininterrumpido que la habían dejado 10 kilos más delgada y con profundas ojeras que parecían agujeros en su alma, la patrona la llamó a la terraza de la casa principal. Había una jarra de jugo fresco en la mesa de madera oscura, pero nadie le ofreció un vaso a la trabajadora que esperaba de pie, con las manos sucias de tierra y su hijo durmiendo envuelto en un paño atado a la espalda. La patrona bebió lentamente, saboreando cada sorbo como se saborea el poder, y luego anunció con voz tranquila que no pagaría en efectivo. Había, según ella, una vieja cabaña al borde de la propiedad, una estructura que ya no usaba y que sería una compensación mucho más valiosa que unas pocas monedas que pronto se agotarían. La viuda sintió un nudo en el estómago, pero no tuvo más remedio que escuchar. No tenía más voz que la que se tragó. La señora continuó explicando, con ese tono de quien concede favores celestiales, que la cabaña era una oportunidad única, que otras personas matarían por un techo sobre sus cabezas, que ella era demasiado generosa al ofrecer algo tan valioso a alguien que no tenía nada. Entonces,
Lo profundo de la mirada de la señora, oculta tras una máscara de falsa benevolencia, yacía una certeza inquebrantable. Se estaba librando de un problema e incluso emergería como la benefactora de la historia. La cabaña era una carga que nadie quería, un lugar que los trabajadores evitaban incluso para guardar herramientas. Pero la viuda aún no lo sabía. Yo no sabía que la estructura llevaba años condenada, que la madera se pudría de adentro hacia afuera, que no había puertas ni ventanas porque alguien las había arrancado décadas atrás y nadie se había molestado en reemplazarlas. Yo no sabía que ese lugar guardaba recuerdos que la propia señora prefería olvidar, enterrados junto con todo lo que allí había sucedido en un pasado que creía muerto y sellado para siempre. La viuda simplemente asintió, aceptó las llaves oxidadas que pesaban como cadenas en sus manos callosas y regresó por el sendero de tierra sintiéndose como si acabara de firmar un contrato con el diablo sin poder leer la letra pequeña escrita con sangre invisible. La primera vez que la viuda vio la cabaña, el sol se ponía tras las colinas lejanas, tiñendo el cielo de un rojo que parecía sangre diluida en agua sucia. La estructura se alzaba solitaria en medio de un campo abandonado, rodeada de hierba alta que nadie había cortado en años, e incluso desde la distancia se veía que no era una casa, sino un cascarón. Las paredes de madera estaban descoloridas y retorcidas por la humedad y el tiempo, con tablas faltantes, como dientes arrancados de una boca muerta. No había puertas, solo aberturas oscuras que parecían bocas abiertas gritando silenciosamente hacia la nada. No había ventanas, solo agujeros irregulares por donde el viento entraba y salía como fantasmas buscando algo que ya no existía. El techo tenía enormes huecos, tejas caídas formando una alfombra de fragmentos en el suelo interior y nidos de pájaros colgando de las vigas expuestas. La viuda se quedó a pocos metros de la entrada, inexistente, con su hijo aferrado a su falda sucia, y sintió que sus piernas se debilitaban bajo el peso de una comprensión que se colaba lenta pero implacablemente. Había sido engañada de la forma más cruel posible. Entró lentamente, como quien entra en un cementerio sin el permiso de los muertos. El suelo era irregular, de tierra compacta, con charcos de agua en las esquinas donde la lluvia se filtraba libremente, y el olor a moho y madera podrida era tan fuerte que le picaba los ojos. Había excrementos de animales esparcidos por todas partes, marcas de garras en las paredes y gruesas telarañas como cuerdas colgaban entre las vigas. En el rincón más oscuro, un montón de hojas y ramas secas indicaba que alguna criatura había excavado allí durante el invierno pasado. La tenue luz del crepúsculo se filtraba por los agujeros del techo, creando patrones fantasmales en el suelo húmedo, y cada paso que daba la viuda producía un crujido agudo que resonaba como una advertencia de peligro inminente. Su hijo comenzó a llorar, apretando la cara contra la pierna de su madre, y ella no intentó calmarlo porque no había palabras de consuelo para esa cruda y brutal realidad. Miró a su alrededor, tratando de encontrar un solo aspecto que pudiera arreglarse, una sola esperanza de transformarlo en algo habitable, pero todo lo que vio fue destrucción total y abandono absoluto. La viuda salió de la cabaña caminando deprisa, casi corriendo, con el corazón latiéndole con fuerza y la respiración entrecortada. Necesitaba volver a la granja, necesitaba confrontar a su señora, necesitaba exigir el pago justo que se le debía. El camino de regreso se le hizo más largo que nunca, con la oscuridad cayendo rápidamente sobre los campos y el frío de la noche empezando a quemarle la piel expuesta. Cuando por fin llegó a la casa principal, las luces estaban encendidas en las ventanas y pudo ver a través de las cortinas la figura de su señora sentada a la mesa del comedor, comiendo
Tranquilamente, como si nada hubiera sucedido, llamó con fuerza a la puerta, con los nudillos doloridos por la sólida madera, y esperó con su hijo en brazos, la ira creciendo como fuego en su pecho. La criada abrió la puerta con expresión indiferente, miró a la viuda de arriba abajo, con un desprecio apenas disimulado, y dijo que la señora no recibía visitas después de cenar. La viuda intentó explicarse. Intentó decir que necesitaba hablar urgentemente, pero la puerta se cerró de golpe en su cara, con un golpe seco que resonó como una sentencia final. Se quedó de pie en el oscuro porche, temblando de frío y con una rabia impotente que no tenía dónde desahogar. Llamó a su señora varias veces, con la voz quebrada en el gélido aire nocturno, pero nadie respondió, nadie volvió a abrir la puerta, a nadie le importó aquella mujer desesperada, de pie en el frío con un niño en brazos. Tras media hora de espera en vano, emprendió el regreso, pero esta vez no tenía a dónde ir, salvo a la cabaña, maldita que ahora era su única opción. El paseo nocturno por los campos desiertos era un descenso a su propio infierno personal. Cada paso se hundía en el blando barro de los senderos sin pavimentar. Cada ráfaga de viento le cortaba la piel como una cuchilla afilada. Cada sonido lejano de un animal nocturno le recordaba que estaba completamente sola en un mundo sin piedad. Su hijo lloraba sin cesar, y ella tarareaba suavemente canciones que su madre le cantaba de niña, intentando calmarlo, mientras sus propias lágrimas caían silenciosas y frías sobre su rostro. Cuando finalmente llegó a la cabaña, la luna estaba alta en el cielo, iluminando tenuemente esa estructura fantasmal que ahora era todo lo que poseía en el mundo. La primera noche fue una pesadilla interminable. Intentó dormir en el rincón menos húmedo, abrigada con su hijo en la única manta que había traído, pero el frío se filtraba por todos lados, penetrando la ropa y la piel hasta helarle los huesos. El viento silbaba por los huecos donde deberían haber estado puertas y ventanas, creando sonidos que parecían voces de lamentación, gemidos de algo que había sufrido allí hacía mucho tiempo y aún no había encontrado paz. Oyó animales moviéndose afuera, patas en el suelo, cuerpos frotándose contra la madera exterior, y rezó en voz baja para que ninguno de ellos entrara. Su hijo tuvo fiebre durante la noche. Su pequeño cuerpo ardía contra su pecho, y no había medicinas, ni agua caliente, nada más que las manos temblorosas de la madre frotando su pecho, tratando de calentarlo y calmarlo. Cuando por fin el sol empezó a iluminar el horizonte, ella no había dormido ni un minuto. Solo permaneció despierta en la oscuridad, abrazando a su hijo y sintiendo que algo dentro de ella se rompía para siempre. Una parte de su alma que se hacía añicos y nunca más podría volver a unirse. En los días siguientes, la viuda intentó hacer la cabaña mínimamente habitable, pero todos los esfuerzos parecían inútiles ante la magnitud de la destrucción. Usó grandes piedras para bloquear parcialmente la entrada, intentando crear una barrera contra el viento, pero las piedras eran demasiado pesadas y no tenía la fuerza suficiente para moverlas correctamente. Colgó la vieja manta en uno de los huecos, intentando improvisar una cortina, pero la tela rasgada apenas cubría la mitad del agujero, y el viento la arrancó durante la noche. Barrió el suelo de tierra innumerables veces, pero el polvo y las hojas siempre regresaban, arrastrados por el viento implacable. Intentó reparar una sección del techo con ramas y hojas de palma que encontró cerca, pero la primera llovizna deshizo todo el trabajo en minutos, empapándolo todo de nuevo y convirtiendo el interior en un lodo pegajoso que se pegaba a la ropa y la piel. Su hijo estaba cada vez más débil, comía poco porque no había suficiente comida, lloraba cada vez menos porque perdía incluso la energía para expresar su sufrimiento, y la viuda, mirando aquellas
Manos heridas e inútiles, aquel lugar imposible, aquel hijo que moría lentamente, sintió por primera vez en su vida el sabor amargo y metálico de la humillación completa, aquella que no solo destruye el cuerpo, sino que borra la dignidad como si nunca hubiera existido. Fue entonces, al 12º día dentro de aquella cabaña infernal, mientras cavaba un hoyo en la tierra, intentando crear una salida para el agua de lluvia acumulada en la esquina, que la vieja y oxidada pala que había encontrado, entre los escombros, golpeó algo sólido bajo tierra. El sonido era diferente, no el sordo golpe de la piedra, sino un eco hueco de madera o metal. Se detuvo. Se secó el sudor frío de la frente con el dorso de la mano sucia y continuó cavando con más cuidado. La tierra estaba blanda allí, como si la hubieran removido antes y nunca la hubieran compactado bien. Tras unos minutos de remover capas de tierra oscura, apareció una tapa de madera cubierta de baba, con las bisagras oxidadas, pero aún intactas. La limpió con las manos, sintiendo que el corazón se le aceleraba sin saber exactamente por qué, solo sabiendo que había encontrado algo que no debería estar allí, algo que alguien había escondido a propósito y luego había intentado que el mundo olvidara. Quitó la tapa con fuerza, las bisagras crujieron en protesta, revelando un agujero oscuro que descendía hacia las profundidades. Escalones de piedra que desaparecían en la oscuridad total. Un olor extraño se elevaba de aquella bodega, enterrada no solo a mojo, sino a algo más antiguo, más denso, un olor a secretos guardados durante demasiado tiempo. Y la viuda, aún sin comprender del todo lo que había encontrado, supo en ese instante que su vida acababa de cambiar de nuevo, pero esta vez no para peor. Esta vez para algo completamente diferente, algo que la señora, allá en la casa grande, cenando tranquilamente, no tenía ni idea de que estaba a punto de ser descubierto. El descubrimiento de la trampilla transformó la desesperación en algo nuevo, algo que la viuda aún no podía nombrar, pero que sentía crecer en su pecho como una semilla plantada en tierra fértil. Se arrodilló al borde de aquel agujero negro, contemplando las profundidades invisibles, sabiendo que descender sería peligroso, pero sintiendo una atracción magnética, una necesidad urgente de entender por qué estaba allí, por qué estaba oculto, por qué la señora le había dado esa cabaña en particular como pago. Todas las piezas empezaron a encajar, en una imagen aún borrosa pero ya reconocible, la frialdad calculada de la señora, la prisa por deshacerse de aquel lugar, los viejos rumores sobre la propiedad, los silencios densos cuando alguien mencionaba el pasado. La viuda no tenía educación, no sabía leer ni escribir correctamente, pero poseía la aguda inteligencia de la supervivencia, la clase de inteligencia que las mujeres pobres desarrollan para navegar en un mundo que siempre intenta engañarlas. Y esa inteligencia ahora susurraba una verdad inquietante. No la había engañado la casualidad, la habían colocado a propósito encima de un secreto que alguien necesitaba mantener enterrado. Pero la amante había cometido un error fatal al subestimar la curiosidad de una mujer que no tenía nada que perder. Los primeros días tras descubrir el sótano fueron una danza entre el miedo y la necesidad. La viuda no bajó de inmediato porque la oscuridad de aquel agujero parecía viva, palpitante, como si respirara aire contaminado por décadas de silencio forzado. Improvisó una antorcha con ramas secas, atadas con tiras de tela arrancadas de su propia falda. La empapó toda en el poco aceite de cocina que aún guardaba en una lata abollada y esperó a que su hijo se durmiera antes de encender el fuego. La llama vacilante proyectaba sombras danzantes sobre las paredes destartaladas de la cabaña y bajó los primeros escalones de piedra con el corazón latiendo tan fuerte que podía oír su propia sangre corriendo por sus venas. El aire allí abajo era pesado, húmedo, cargado de un olor metálico que le picaba la garganta.
Las paredes eran de piedra tosca, exudando humedad, y telarañas cubrían cada rincón como mortajas antiguas. Continuó bajando, contando 12 escalones hasta el duro suelo de tierra, y allí, a la tenue y parpadeante luz de la antorcha, vio por primera vez lo que su señora tanto había temido que encontrara. El sótano no era grande, quizá del tamaño de una habitación pequeña, pero estaba lleno de cosas que contaban historias que nadie debería contar. Había cofres de madera apilados contra la pared, algunos podridos y desmoronados, otros aún resistían al paso del tiempo con candados oxidados pero firmes. En el rincón más alejado, una tosca mesa de madera sostenía montones de papeles amarillentos por el tiempo, algunos desintegrándose al más mínimo contacto con el aire, otros conservados dentro de una caja de metal que había resistido milagrosamente la humedad. Viejas herramientas de labranza colgaban de las paredes, algunas con manchas oscuras que podrían ser óxido o algo más que la viuda prefería no imaginar. También había ropa doblada en estantes improvisados, demasiado pequeña para adultos, ropa de niños de épocas pasadas, algunas aún con delicados bordados que alguien había hecho con cariño antes de que todo terminara mal. La viuda cogió con cuidado uno de los papeles, lo acercó a la linterna e, incluso con sus limitadas habilidades de lectura, logró descifrar algunas palabras, nombres, fechas, valores. En moneda antigua, se trataba de documentos de propiedad, contratos de compraventa, certificados que acreditaban la propiedad de la tierra, todos ellos firmados por familias de las que nunca había oído hablar, familias que simplemente habían desaparecido de la memoria colectiva de la región, como si nunca hubieran existido. La antorcha comenzó a apagarse y ella subió rápidamente, con el corazón acelerado no solo por el esfuerzo, sino por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Se sentó en el 1860 suelo de la cabaña junto a su hijo, que dormía inquieto, abrazó sus rodillas contra el pecho y contempló la trampilla ahora cerrada como si estuviera contemplando las puertas del infierno. Su mente corría, intentando procesar las implicaciones de este descubrimiento. Las tierras del terrateniente no eran simplemente heredadas, habían sido robadas, confiscadas mediante métodos que dejaron rastros de sangre y desapariciones. Ese sótano era un archivo de crímenes que alguien había intentado enterrar junto con las víctimas, un mausoleo de injusticias documentadas que el terrateniente creía a salvo en la oscuridad perpetua. Pero ahora una viuda pobre y desesperada tenía acceso a todo esto, y esta viuda poseía algo que el terrateniente no había imaginado que tuviera: la capacidad de guardar secretos y esperar el momento oportuno. El descubrimiento no solucionó su hambre, no la calentó del frío de la noche, no curó a su hijo que tosía cada vez más, pero le dio algo más valioso que la comida y el refugio. Le dio poder sobre aquel que siempre había tenido poder sobre ella. En los días siguientes, la viuda desarrolló una rutina de supervivencia que rozaba lo imposible. Se despertaba antes del amanecer y caminaba 3 kilómetros hasta un arroyo, donde iba a buscar agua en bidones viejos que encontraba entre los escombros de la cabaña, cargando con el peso, mientras su hijo, atado a su espalda, sostenía su pequeño y cálido cuerpo contra su dolorida columna. El agua estaba turbia, pero era todo lo que tenían, y la filtraba repetidamente con una tela fina antes de dársela al niño. Conseguía algo de comida haciendo trabajos esporádicos en granjas vecinas, sin volver jamás a la propiedad de su patrón, pero evitando también hacer preguntas o crear conflictos que pudieran atraer atención no deseada. Aceptaba como pago trozos de pan duro, verduras demasiado marchitas para vender, huesos con trozos de carne que otros no querían, y con esto se mantenía a sí misma y a su hijo con
Vida, simplemente con vida, porque prosperar era un lujo de otra realidad. Por la noche, después de que su hijo se dormía, bajaba de nuevo al sótano con su linterna improvisada y estudiaba los documentos, memorizando nombres, fechas, conexiones familiares, construyendo en su mente una compleja red de crímenes que se extendía a lo largo de décadas e involucraba no solo a su empleador, sino a toda la estructura de poder de la región. El frío en la zona rural, en esa época del año, era brutal, cortante, de esos que te calan los huesos y te hacen doler las articulaciones, como si se estuvieran rompiendo desde dentro. La viuda no tenía suficiente leña para mantener el fuego encendido toda la noche, así que ella y su hijo dormían acurrucados bajo toda la ropa que tenían, temblando juntos en un ritual de supervivencia que se repetía cada mañana. El niño desarrolló una tos seca y persistente que nunca mejoró, y ella le frotó el pecho con hojas medicinales que recogió cerca, rezando en voz baja a santos que parecían haber olvidado su existencia. Había momentos, sobre todo en las mañanas más oscuras, en que la esperanza se desvanecía por completo y solo quedaba un doloroso deseo de simplemente tumbarse y no volver a levantarse, de dejar que el frío y el hambre hicieran su trabajo final. Pero entonces miraba el rostro dormido de su hijo, veía sus mejillas hundidas y su palidez enfermiza, y algo más fuerte que la desesperación la atraía de vuelta: ira, una ira fría y calculada contra su empleador, contra el mundo, contra todo lo que permitía que mujeres como ella fueran descartadas como basura humana mientras los monstruos dormían en camas cálidas. En sus caminatas diarias para buscar agua o ir al trabajo, la viuda veía cosas que no había notado antes, o cosas que había notado pero no entendía. Veía camionetas viejas pasar por los caminos de tierra, levantando nubes de polvo rojo, siempre en dirección a la granja de su patrón, siempre cargadas de hombres de miradas severas y armas visibles al hombro. También veía las tierras abandonadas a lo largo del camino, propiedades que claramente habían estado habitadas, pero ahora estaban vacías, con casas derruidas y cercas rotas, y comenzó a reconocer en los documentos del sótano los nombres de las familias que vivieron allí. Un patrón emergió de las sombras de la historia. Siempre que alguien desaparecía, sus tierras se registraban a nombre del difunto esposo de la patrón, y luego se le transferían a ella tras su inconveniente muerte. Era un esquema sistemático de apropiación que perduró durante generaciones, y nadie lo había cuestionado jamás, porque cuestionarlo también significaba desaparecer. La viuda guardaba cada observación en su memoria, como si almacenara munición para una guerra que aún no había comenzado, pero que sabía que era inevitable. El hijo se deterioraba visiblemente, y esta era la herida más profunda que la viuda llevaba. Veía cómo la vida se escapaba lentamente de ese frágil cuerpecito, y no tenía recursos para detenerlo. No había médico accesible, ni medicinas, ni siquiera suficientes alimentos nutritivos para fortalecer el sistema inmunológico del niño. Hizo lo que pudo, con lo poco que tenía, preparando infusiones que su propia madre le había enseñado décadas atrás, abrigando al niño lo mejor que pudo, cantándole suavemente por las noches, cuando le subía la fiebre y gemía delirantemente. Había algo profundamente cruel en sobrevivir a tanta injusticia solo para ver a su propio hijo marchitarse, incapaz de hacer nada más que estrecharle la mano fría y prometerle que vendrían días mejores. Promesas que sonaban vacías incluso para ella misma. Y entonces, en una de esas noches que pasó despierta junto a su hijo con fiebre, tocó la desgastada fotografía que siempre llevaba en el bolsillo, esa vieja imagen de su propia familia décadas atrás, y sintió una profunda conexión que trascendía el tiempo. Sus padres también habían sufrido,
también habían luchado contra el hambre y el frío, también habían enfrentado la injusticia y aún así habían logrado criar a sus hijos con dignidad. Si ellos pudieron hacerlo, ella también. La fotografía no era solo un recuerdo, era prueba de resiliencia generacional. Era un mapa que mostraba que el camino era posible incluso cuando parecía imposible. Un evento específico marcó la transformación definitiva de la viuda, de víctima pasiva a superviviente estratégica. Fue en una tarde nublada, gélida y ventosa, cuando regresaba del arroyo con pesados bidones de agua sobre sus delgados hombros, cuando se encontró con dos hombres que trabajaban para su empleador. Estaban reparando una cerca y dejaron de trabajar para verla pasar, con la mirada cargada de esa mezcla de desprecio y lujuria que estos hombres siempre reservan para las mujeres solitarias y vulnerables. Uno de ellos hizo un comentario en voz baja que ella no pudo oír bien, pero que hizo reír al otro, y luego le bloquearon el paso, obligándola a detenerse. Le preguntaron cómo estaba la nueva cabaña, si estaba cómoda, si no pasaba frío por la noche, todo con sonrisas torcidas que dejaban claro el subtexto. La viuda sintió que el miedo le subía por la espalda, pero algo más fuerte emergió junto con él. Una repentina conciencia de que sabía cosas que podían destruir no solo a su empleador, sino a toda la cadena de complicidad que sostenía ese sistema de terror. Miró a los dos hombres a los ojos, con voz firme, y simplemente dijo que estaba bien, que la cabaña era perfecta, que nunca había sido tan feliz en su vida. La ironía estaba ahí, pero eran demasiado estúpidos para notarla y la dejaron pasar después de unas cuantas bromas más. Pero en ese momento, caminando de regreso con el corazón aún acelerado, pero la mente despejada, comprendió que el miedo solo tiene poder cuando uno cree que no tiene nada con qué defenderse. Tenía el sótano, tenía los documentos, tenía la verdad enterrada, y esa era un arma que ningún rifle colgado al hombro de un secuaz podría vencer. Las semanas se arrastraban en una brutal monotonía de supervivencia diaria, cada día una repetición del anterior con ligeras variaciones de sufrimiento. Había días en que la única comida era un trozo de pan duro remojado en agua para ablandarlo, dividido en pequeñas porciones para que durara más. Había noches en que el frío era tan intenso que necesitaba frotar constantemente las manos y los pies de su hijo para mantener la circulación, siempre temiendo que cayera en un sueño profundo y no despertara nunca más. Había mañanas en que despertaba tan débil que apenas podía levantarse, pero se levantaba porque no tenía alternativa, porque rendirse significaba la muerte segura para ambos. Y en esta rutina infernal desarrolló una resiliencia que no sabía que poseía, una capacidad de continuidad que trascendía la lógica y la esperanza, impulsada solo por un instinto primario de proteger a su descendencia y vengar la injusticia. Cada día sobrevivido era una victoria silenciosa contra el sistema que quería verla muerta o rota, y cada pequeña victoria acumulaba en su alma una fuerza que lentamente cristalizaba en determinación pura y dura, como un diamante forjado bajo extrema presión. Durante este periodo de extrema supervivencia, la viuda tuvo sueños recurrentes que mezclaban recuerdos y premoniciones. Soñó con su difunto esposo, viéndolo trabajar en el granero momentos antes de que cayera la viga, pero en el sueño se giró antes del impacto y gritó algo que ella nunca pudo oír con claridad, una advertencia o quizás una bendición. Soñó con su madre, a quien había perdido años atrás, viéndola joven y fuerte trabajando en el campo, enseñándole a su pequeña hija a reconocer las plantas medicinales, a sentir la tierra entre los dedos, a nunca inclinar la cabeza ante nadie, por poderoso que pareciera. También soñó con el sótano, pero en el sueño era más grande, infinito, lleno de pasillos que conducían a secretos aún más oscuros,
y siempre se despertaba, empapado en sudor frío, incluso con el gélido clima, con el corazón acelerado y una creciente certeza de que aún no había visto todo lo que ese agujero albergaba. Los sueños no trajeron respuestas, pero le trajeron una conexión con algo más grande que ella misma, un sentimiento de cumplir un papel en una historia que había comenzado mucho antes de su nacimiento y continuaría mucho después de su muerte. Y este sentimiento, extraño y perturbador como era, también trajo un tipo peculiar de consuelo. No estaba sola, nunca lo había estado, porque todas las mujeres que la precedieron, que habían sufrido y resistido y transmitido fuerza a través de las generaciones, estaban allí con ella en esa cabaña maldita, susurrando coraje en los amaneceres imposibles. La viuda comenzó a hacer pequeñas exploraciones alrededor de la cabaña, siempre con su hijo a la vista o atado a su espalda cuando éste no podía quedarse quieto. Descubrió una vieja cisterna a pocos metros de la estructura principal, oculta bajo una maleza alta y casi invisible, con agua acumulada en el fondo, lo que reducía a la mitad la caminata diaria hasta el arroyo. También encontró los restos de un antiguo huerto, con la tierra aún fértil en algunos puntos, y comenzó a plantar semillas que logró recolectar de plantas silvestres, sin la ilusión de una cosecha inmediata, pero plantando de todos modos, porque plantar es un acto de fe en el futuro. Cada pequeño descubrimiento era una mejora microscópica en las miserables condiciones de vida, pero también era la prueba de que la muerte de la cabaña no era completa, de que aún había vida posible allí si alguien tenía el coraje y la terquedad suficientes para rescatarla del olvido. Y la viuda tenía ahora ambas cosas en abundancia, porque el sufrimiento extremo tiene una característica peculiar: o bien rompe por completo a la persona, o bien la transforma en algo indestructible, y ella sentía dentro de sí, cada día más grande, la certeza de que había sido forjada en la segunda categoría. En una tarde de lluvia fina y persistente que convertía todo en barro resbaladizo, la viuda estaba de nuevo en el sótano, esta vez examinando los baúles que no había podido abrir en sus primeras visitas. Usó una piedra para romper uno de los candados oxidados. El metal cedió con un crujido seco que resonó en las húmedas paredes de piedra. Dentro del baúl había ropa de hombre bien conservada, de calidad superior a la que usaba la gente común de la región, y debajo de la ropa un libro encuadernado en cuero, con páginas amarillentas y escritas a mano. Acercó el libro a la linterna y comenzó a descifrarlo lentamente, palabra por palabra, usando las limitadas habilidades de lectura que había adquirido en la infancia, antes de tener que dejar la escuela para trabajar. Era un diario, ahora se daba cuenta, escrito por el difunto esposo de su patrón, detallando con letra pequeña y nerviosa los crímenes que había cometido durante décadas. Las páginas hablaban de familias enteras que desaparecieron tras negarse a vender sus tierras, de documentos falsificados, de cuerpos que nunca fueron encontrados porque fueron enterrados en lugares donde nadie los buscaba. La viuda leyó con manos temblorosas, no por miedo, sino por una terrible excitación, pues no solo había pruebas, sino una confesión detallada, firmada y fechada, un testimonio involuntario de maldad que el hombre aparentemente había escrito en un tardío ataque de conciencia, o quizás simplemente para organizar sus demonios privados. Y comprendió en ese momento, sosteniendo ese diario como si fuera una bomba a punto de estallar, que tenía en sus manos el poder de destruir por completo a su patrón y a todo el imperio construido sobre sangre y mentiras. Pero junto con esa comprensión llegó otra, más oscura y peligrosa. Si la señora descubría que había encontrado el sótano y su contenido, no dudaría en hacerla desaparecer también, otro en la larga lista de inconvenientes eliminados.
La viuda necesitaba ser más lista que nunca. Necesitaba guardar el secreto absoluto. Necesitaba seguir viviendo como si aún fuera solo una mujer rota e inofensiva mientras planeaba en su interior cada paso de la futura revelación. Salió del sótano con el diario escondido bajo la ropa, volvió a colocar la trampilla exactamente como estaba, esparciendo tierra y hojas encima para disimular cualquier señal de actividad reciente. Su hijo estaba despierto cuando ella emergió y sonrió al verla, una sonrisa débil, pero genuina que le rompió el corazón. Cogió al niño, lo apretó contra su pecho y prometió en silencio que usaría este nuevo poder no para una venganza inmediata, sino para asegurarse de que creciera en un mundo donde personas como la señora ya no pudieran destruir a los débiles con impunidad. Era una promesa demasiado grande para una sola mujer, pero era la única promesa que valía la pena hacer, y la selló con un beso en la cálida frente de su hijo, marcando ese momento como el inicio de algo que aún tardaría en materializarse, pero que ya era, desde entonces, tan inevitable como el amanecer después de la noche más larga. Las marcas físicas de la supervivencia extrema estaban grabadas en el cuerpo de la viuda, de maneras que nunca desaparecerían por completo. Sus manos, antaño suaves y bien cuidadas dentro de las limitaciones de la pobreza, ahora eran gruesos callos y cicatrices, sus dedos permanentemente doblados por la tensión constante de cargar con peso excesivo. Su columna vertebral le dolía perpetuamente, sobre todo por las mañanas, y le llevaba varios minutos enderezarla por completo, cada vértebra protestando por el esfuerzo. Había perdido tanto peso que la ropa le colgaba suelta sobre su delgado cuerpo, los huesos de la pelvis y las costillas visibles, incluso bajo capas de tela desgastada. Su rostro estaba marcado por arrugas que no debería tener a su edad, profundas líneas alrededor de los ojos y la boca que atestiguaban noches de insomnio y días de tensión constante, pero también había un cambio en su mirada, algo no físico pero igualmente visible para cualquiera que supiera mirar. La resignación había sido reemplazada por una nueva dureza, una determinación que ardía a fuego lento que había transformado las pupilas, antaño suaves, en puntos fijos e implacables. Ya no era la mujer que había aceptado la choza sin rechistar. Ya no era la trabajadora sumisa que se inclinaba ante su patrón. Era algo más, algo que aún se estaba formando, pero que ya proyectaba sombras más largas de lo que su frágil cuerpo sugería posible. Los flashbacks llegaban en momentos inesperados, desencadenados por pequeños detalles que conectaban el presente y el pasado en devastadores bucles emocionales. El olor a pan fresco proveniente de alguna casa lejana la transportaba instantáneamente a las mañanas con su esposo, cuando él regresaba del trabajo y a veces traía un trozo de pan que compartía con ella. Los dos comiendo despacio para que durara, riendo de chistes, simples que solo ellos entendían. El sonido de un hacha cortando leña, resonando en los campos vecinos, le recordaba a su padre, muerto hacía tantos años, que cortaba leña con ese ritmo específico que podía reconocer con los ojos cerrados. La sensación de su hijo febril contra su pecho la transportaba a su propia infancia, cuando había enfermado y su madre había permanecido a su lado durante 3 días seguidos sin dormir, exactamente como lo estaba haciendo ahora, repitiendo el ciclo interminable de madres protegiendo a sus hijos contra un mundo que no ofrece respiro. Estos flashbacks no eran un escape de la realidad presente. Eran puentes que conectaban todas las versiones de sí misma a través del tiempo, recordándole que nunca había estado sola, siempre parte de un linaje de sobrevivientes, y que la fuerza que sentía crecer en su interior era al mismo tiempo una herencia y una maldición, transmitida de generación en generación como una antorcha olímpica de resistencia encendida hace siglos, y que aún arde a pesar de todos los vientos contrarios que intentan extinguirla.
Llegó un momento, pocas semanas después de descubrir el diario, en que la viuda se dio cuenta de que había dejado de medir los días en términos de sufrimiento y había empezado a medirlos en términos de preparación. Cada mañana era un día más de información absorbida de los documentos del sótano, otro día de fuerza física recuperada gracias a la escasa pero sustanciosa comida, otro día de estrategia mental desarrollada para la inevitable confrontación que se avecinaba en el horizonte aún lejano. Sabía que aún no estaba lista, que necesitaba tiempo para consolidar las pruebas, para comprender plenamente las ramificaciones de lo que había descubierto, para asegurarse de que cuando finalmente revelara el secreto, contara con la protección suficiente para no ser simplemente eliminada y olvidada. Pero por primera vez desde la muerte de su marido, desde que aceptó la cabaña maldita como pago, desde que descubrió que el mundo era aún más cruel de lo que había imaginado, sintió algo que casi había olvidado que existía. La esperanza no como un sentimiento vago, sino como un plan concreto, no como una vía de escape de la realidad, sino como un camino a través de ella, no como consuelo, sino como un arma afilada, lista para ser utilizada en el momento oportuno contra quienes merecían recibir su tajo. La soledad durante ese periodo era casi física, un peso constante que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. La viuda pasaba días enteros sin hablar con ningún adulto, con solo su hijo pequeño como compañía, y aunque amaba al niño con una intensidad que dolía, las conversaciones con un niño de 3 años no llenaban el vacío de la conexión humana adulta. A veces se encontraba hablando consigo misma, narrando sus acciones en voz alta, solo para oír sonidos humanos que rompían el silencio opresivo de los campos vacíos. También hablaba con su difunto esposo, largas conversaciones unilaterales donde hablaba del sótano, de los documentos, de los planes que estaba formando lentamente, imaginando qué diría, cómo reaccionaría, si aprobaría sus decisiones o la advertiría de los peligros. La soledad de la pobreza rural es diferente de la soledad urbana. Es más absoluta porque ni siquiera existe el ruido de fondo de la civilización para crear la ilusión de compañía. Solo el viento, el silencio y la profunda conciencia de estar completamente aislada en un mundo al que no le importaría si desapareciera mañana. Pero esta soledad también forjó algo útil: claridad mental, sin distracciones, capacidad de pensar profundamente sin interrupciones, espacio para desarrollar planes complejos sin la interferencia de opiniones externas que pudieran desviar su enfoque o debilitar su determinación. También hubo momentos de pura belleza que surgieron inesperadamente en medio del sufrimiento, pequeños regalos de la naturaleza que nos recordaban que el mundo no era solo crueldad. Mañanas en las que salía el sol, tiñendo el cielo de naranjas y rosas tan intensos que parecían irreales, iluminando los campos con una luz dorada que transformaba incluso la miserable choza en algo casi mágico. Tardes en las que el viento cesaba por completo y un silencio diferente descendía sobre todo, no el silencio opresivo de la soledad, sino el silencio apacible de la tierra en reposo. Noches en las que las estrellas se multiplicaban en el cielo oscuro sin contaminación lumínica, tantas estrellas que formaban ríos de luz plateada, y la viuda sostenía a su hijo en su regazo, señalando constelaciones que no sabía cómo nombrar, pero que admiraba con ancestral reverencia. Estos momentos no cambiaron la realidad del hambre o el frío, no resolvieron problemas prácticos ni acercaron la justicia, pero ofrecieron algo igualmente necesario para la supervivencia: el recordatorio de que la belleza aún existía, de que el universo era más grande que su dolor, de que había razones para
Continuar más allá de la simple terquedad o la venganza, también existía la posibilidad de experimentar momentos de pura trascendencia, donde el sufrimiento se disolvía temporalmente en algo más grande y más antiguo que cualquier injusticia humana. Fue en una de esas mañanas claras y gélidas que la viuda se topó por primera vez con la anciana. Cavaba cerca de la cisterna, intentando limpiar la acumulación de hojas y lodo que obstruía la entrada del agua, cuando oyó pasos lentos sobre la tierra seca. Levantó la cabeza sobresaltada, siempre tensa ante la posibilidad de encuentros indeseados, y vio una figura encorvada acercándose por el estrecho sendero que atravesaba el campo. Era una mujer mayor, quizá de 70 u 80 años, imposible saberlo con certeza porque el trabajo rural envejece prematuramente. Vestía ropas oscuras y remendadas, llevaba un bastón tosco hecho con una rama retorcida y tenía el rostro arrugado con una expresión que mezclaba curiosidad y algo que parecía una tristeza ancestral. Se detuvo a pocos metros de la viuda, se apoyó con fuerza en el bastón y observó en silencio el tiempo suficiente para que la incomodidad aumentara. Entonces habló con la voz ronca por la inactividad, preguntando si era la nueva habitante de la cabaña maldita. La viuda asintió con cautela, preparada para defenderse si era necesario, pero la anciana simplemente meneó la cabeza lentamente, como si reconociera patrones recurrentes, y dijo que tenía algo que mostrar si la joven estaba dispuesta a acompañarla. La desconfianza inicial era natural y justificada, pero había algo en los ojos de la anciana que transmitía más cansancio que peligro, más conocimiento que amenaza. La viuda observó a su hijo jugando con piedras cerca de la entrada de la cabaña, calculó rápidamente los riesgos y decidió que necesitaba aliados, aunque fueran los menos esperados. Cogió al niño y siguió a la anciana, que ya comenzaba a regresar por el sendero por el que había venido. Caminaron durante unos 15 minutos a través de campos abandonados y senderos casi invisibles hasta llegar a una pequeña casa de madera escondida entre árboles centenarios. La construcción era sencilla pero sólida, con un techo sólido y una puerta que se cerraba. Ventanas con cristales agrietados pero presentes, y el humo que salía de la chimenea de piedra indicaba que ardía un fuego en el interior. La anciana entró sin ceremonias e hizo un gesto a la viuda para que la siguiera. El interior era oscuro, pero sorprendentemente ordenado, con muebles viejos pero funcionales, olor a leña quemada y hierbas secas colgando de las vigas del techo. Había una estufa de hierro fundido donde una olla hervía a fuego lento, y la anciana sirvió 2 vasos de algo caliente sin preguntarle a la viuda si quería. Ella simplemente los puso en sus manos con la autoridad de quien no espera ninguna negativa. Se sentaron en sillas que crujían bajo el peso mínimo de sus delgados cuerpos, y la anciana comenzó a hablar con franqueza, como si continuara una conversación interrumpida hacía tiempo. Conocía la cabaña donde vivía la viuda, conocía su historia, conocía los horrores ocurridos allí décadas atrás. Había vivido en esa región desde niña, había visto desaparecer familias una tras otra, había presenciado el crecimiento del imperio familiar que la señora ahora gobernaba sola. Nunca había hablado abiertamente porque hablar era una invitación a convertirse en la próxima víctima, pero lo había guardado todo en su memoria, esperando el momento en que alguien finalmente hiciera las preguntas correctas. Y ahora, al ver a una joven viuda viviendo en esa cabaña maldita, supo que el círculo se cerraba, que los secretos enterrados estaban a punto de emerger y que su papel era ofrecer lo poco que podía: información, testimonio silencioso y un lugar seguro si la tormenta se volvía demasiado peligrosa. La viuda escuchaba todo con el corazón acelerado, casi sin poder creer que después de tanto tiempo, completamente sola,
Había encontrado a alguien que no solo la creía, sino que tenía piezas adicionales del rompecabezas que estaba ensamblando lentamente. Preguntó por qué la anciana había decidido revelarse ahora después de décadas de silencio, y la respuesta llegó simple y devastadora: porque se estaba muriendo, porque no quería llevarse esos secretos a la tumba, porque la justicia retrasada era aún mejor que la injusticia eterna. La anciana no ofreció ayuda material, pues ella también vivía en la extrema pobreza, manteniéndose con un pequeño huerto y la caridad esporádica de vecinos lejanos. Pero ofreció algo más valioso: la validación de la cordura de la viuda, la confirmación de que lo que había descubierto en el sótano no era una alucinación ni una exageración, sino una verdad documentada que otros testigos podían corroborar. Recitó los nombres de las personas desaparecidas, fechas aproximadas, circunstancias sospechosas que nunca se habían investigado. Habló del esposo de la patrona, un hombre violento y codicioso que aterrorizaba la región con impunidad garantizada por sus conexiones con autoridades corruptas. También mencionó que la patrona no era una víctima inocente, sino una cómplice activa, que había participado en varias expropiaciones de tierras y que continuó el legado de terror, incluso después de la muerte de su esposo. Cada dato era un ladrillo más en la construcción de un caso que eventualmente podría derribar ese imperio de sangre. La viuda absorbió todo con férrea atención, memorizando cada detalle, cada nombre, cada fecha, y cuando por fin se levantó para irse, la anciana le tomó la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil y le dijo algo que resonaría en su mente durante días. La cautela es sabiduría, pero el coraje también es necesario, porque ninguna verdad sale a la luz sin que alguien tenga el coraje de encender la primera llama. El camino de regreso a la cabaña fue diferente al de ida, porque ahora la viuda ya no estaba completamente sola en el mundo. Tenía una aliada, aunque anciana y frágil, alguien que conocía la verdad y estaba dispuesta a dar testimonio de ella cuando llegara el momento. Esto lo cambió todo sin cambiar nada de inmediato, una extraña pero real paradoja. Las condiciones materiales seguían siendo las mismas, la cabaña seguía siendo miserable, la comida seguía siendo escasa, el frío seguía siendo brutal, pero psicológicamente algo fundamental había cambiado. La sensación de gritar al vacío había sido reemplazada por la certeza de que alguien la escuchaba, de que sus descubrimientos tenían testigos, además de ella misma, de que el plan que estaba desarrollando lentamente contaba con al menos una persona que podría apoyarlo cuando llegara el momento de actuar. Entró en la cabaña, dejó a su hijo que había dormido durante todo el camino y miró la trampilla cubierta de tierra y hojas con nuevos ojos. Ese sótano no era solo una tumba de secretos del pasado, era un arsenal para la guerra futura. Y ahora tenía la confirmación externa de que valía la pena luchar. Esa noche, por primera vez en semanas, la viuda durmió profundamente sin pesadillas, sin despertarse sobresaltada por cada sonido, sin la ansiedad constante que la mantenía en un estado de alerta perpetua. Soñó con campos verdes y un sol cálido, con su hijo corriendo libre y sano, con una casa de verdad donde las puertas se cerraban y las ventanas dejaban entrar la luz sin dejar entrar el frío. Eran sueños, sencillos, casi banales en su normalidad, pero para alguien que vivía al límite de la supervivencia, la normalidad era el lujo supremo, la máxima aspiración. Se despertó antes del amanecer como siempre, pero esta vez con una energía diferente, no la energía desesperada de quien lucha solo por evitar la muerte, sino la energía concentrada de quien lucha con un propósito claro y un camino definido. El respiro que le ofreció el encuentro con la anciana no fue material,
sino espiritual. No resolvió los problemas inmediatos, sino que renovó la fuerza interior para seguir enfrentándolos. Y a veces, cuando el viaje es demasiado largo y los recursos demasiado escasos, la fuerza interior es el único combustible disponible y debe ser suficiente porque no hay otra alternativa que rendirse, y rendirse nunca fue una opción real para mujeres como ella, que llevaban generaciones de resistencia en la sangre y en el espíritu. Armada con la información de la anciana y con renovados propósitos, la viuda dedicó los días siguientes a una exploración metódica y exhaustiva del sótano. Esta vez no fue la curiosidad desesperada la que guió sus pasos por las húmedas escaleras de piedra, sino la determinación científica de catalogar cada prueba, comprender cada conexión, construir un mapa mental completo de todos los crímenes documentados en ese archivo subterráneo de horrores. Abrió todos los cofres restantes, examinó cada documento con la paciencia de un arqueólogo que desentierra una civilización perdida, organizando mentalmente la información en categorías que pudiera recuperar cuando la necesitara. Encontró títulos de propiedad con firmas falsificadas tan evidentes que cualquier experto las identificaría en segundos, pero que en aquel momento pasaron desapercibidos porque nadie se atrevió a interrogar a esa familia. Descubrió cartas intercambiadas entre el difunto esposo de su empleadora y las autoridades locales, acuerdos explícitos de protección a cambio de porcentajes de beneficios ilícitos, una red de corrupción tan extensa que involucraba a jueces, policías e incluso políticos regionales. También había objetos personales de las familias desaparecidas, anillos de boda, medallones con retratos descoloridos, juguetes infantiles que nunca se volvieron a buscar porque no había nadie vivo para buscarlos. Cada objeto era un fantasma silencioso, un testigo mudo de vidas brutalmente interrumpidas, y la viuda tocó cada uno con dolorosa reverencia, sintiendo el peso de las muertes que representaban. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando encontró, en el fondo del último baúl, una pequeña caja metálica cerrada con un candado más resistente que los demás. Le llevó casi una hora romper el mecanismo con herramientas improvisadas, y cuando finalmente logró abrirla, encontró algo que cambió por completo no solo su comprensión de los crímenes del pasado, sino también su propia historia personal. Dentro de la caja había documentos relacionados con la familia de su difunto esposo, propiedades que habían pertenecido a sus abuelos décadas atrás, tierras que supuestamente se vendieron voluntariamente, pero que los papeles revelaban que habían sido expropiadas mediante coacción y amenazas. También había una carta escrita por el abuelo de su esposo, dirigida a las autoridades que nunca respondieron, denunciando las prácticas criminales y pidiendo protección que nunca llegó. La carta terminaba con una frase que dejó a la viuda sin aliento. Si algo nos sucede a mí y a mi familia, que conste que fue un asesinato, no un accidente. Y en efecto, según los registros oficiales que conocía por las historias que contaba su esposo, toda esa generación había muerto en extrañas circunstancias catalogadas como diversos accidentes. Ahora, con aquella carta amarillenta en la mano, la viuda comprendió que su marido no había sido un campesino más explotado, sino el legítimo heredero de unas tierras robadas, el último descendiente de un linaje eliminado sistemáticamente para silenciar testigos y reclamos. La revelación la dejó paralizada indefinidamente, sentada en el frío suelo del sótano, con la carta temblorosa en las manos y silenciosas lágrimas corriendo por su rostro sucio. Todo se conectaba ahora en una siniestra red de causa y efecto a lo largo de generaciones. Las tierras donde la señora reinaba ahora incluían propiedades que pertenecían legítimamente a la familia de su esposo.
lo que significaba que su hijo, que dormía inocentemente arriba en la miserable choza, era de hecho el heredero legítimo de una fortuna construida con la sangre de sus propios antepasados. La injusticia no solo era actual, sino histórica. La afectaba no solo a ella, sino a todo un linaje deliberadamente destruido. Y ella, la pobre viuda que había aceptado una choza sin puerta como pago por su duro trabajo, llevaba en sus venas y vientre la única amenaza real para el imperio de la señora, la continuidad biológica de personas que deberían haber muerto y olvidado. Ella comprendió también, con aterradora claridad, por qué su patrón la había ubicado precisamente en esa cabina. No se trataba simplemente de descartar una estructura inútil, era colocar a la última descendiente de la familia muerta exactamente encima de las evidencias de los crímenes que la destruyeron. Una arrogancia casi poética de un asesino que guarda trofeos de sus víctimas, sin imaginar jamás que el trofeo podría despertar y testificar en su contra. La viuda se tambaleó desde el sótano como si la hubieran agredido físicamente. Volvió a colocar la trampilla, lo cubrió todo con cuidado y se quedó de pie en medio de la cabaña, en ruinas, intentando procesar la magnitud de lo que había descubierto. Su hijo se despertó y pidió comida, y ella preparó lo poco que tenía con movimientos mecánicos mientras su mente trabajaba frenéticamente. Ahora ya no se trataba solo de justicia abstracta para extraños del pasado. Se trataba de justicia para su propia familia, de recuperar la herencia robada a lo largo de generaciones, de asegurar que su hijo creciera sabiendo que provenía de una línea de personas dignas que fueron asesinadas por negarse a doblegarse ante el poder corrupto. La ira que sentía antes, ya intensa, se multiplicó exponencialmente, pero ahora era una ira fría, calculada, el tipo de ira que no explota en violencia impulsiva, sino que cristaliza en determinación implacable. Sacó la gastada fotografía que siempre llevaba en el bolsillo, aquella vieja foto familiar, y miró con nuevos ojos los rostros allí presentes. No eran solo antepasados, eran víctimas, eran soldados caídos en una guerra que ahora ella tenía la obligación moral de seguir librando hasta ganar o morir en el intento. En los días inmediatamente posteriores a la revelación, la viuda tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no cambiar visiblemente su comportamiento, para no dejar que la tormenta interna que la consumía se mostrara. Continuó con su rutina de supervivencia. Continuó aceptando trabajo esporádico en granjas vecinas. Continuó evitando la propiedad de su empleador, pero sin crear patrones sospechosos de evasión. Visitó a la anciana nuevamente y le contó sobre el descubrimiento, viendo la confirmación aparecer en los ojos cansados de la anciana. Ella sabía o sospechaba fuertemente la conexión familiar, y por eso había decidido rebelarse, porque reconoció en el rostro de la viuda rastros de los desaparecidos, ecos de rostros que no había visto durante décadas, pero cuyo recuerdo había preservado fielmente los de alguien que presenció el horror y no puede olvidar. La anciana tomó las manos de la viuda y dijo algo simple pero profundo. Ahora no solo luchaba por sí misma, sino por todos los que vinieron antes y por todos los que vendrían después. Ella llevaba una responsabilidad ancestral y una obligación hacia el futuro, y esto era una carga pesada, pero también una fuente de fortaleza que los individuos comunes no poseen porque no entienden que son parte de algo más grande que sus vidas individuales. La viuda regresó a la cabaña esa tarde mientras el atardecer teñía el cielo de rojos intensos que parecían sangre vieja, y se sentó en el umbral inexistente contemplando los campos que se extendían hasta el horizonte. Por primera vez, desde la muerte de su esposo, desde que había aceptado ese maldito pago, desde que había descubierto la bodega y sus terribles secretos,
Sentía no solo dolor, rabia o miedo, sino algo nuevo y poderoso que al principio no podía nombrar, pero que poco a poco reconoció como su propósito absoluto. Ya no era una mujer solitaria que luchaba por sobrevivir. Era una heredera guerrera de una causa justa, portadora de una verdad explosiva, la última pieza de un rompecabezas histórico que cuando finalmente encajara, haría que todo el edificio de mentiras se derrumbara como un castillo de naipes en un vendaval. Los documentos de la bodega no eran meras pruebas abstractas, eran reliquias familiares, el testamento de los muertos que transmitían la responsabilidad a los vivos. Y ella aceptó esa responsabilidad con toda la solemnidad que el momento merecía, prometiendo en silencio a los fantasmas enterrados bajo esa tierra que sus muertes no serían en vano, que la verdad emergería sin importar cuánto tiempo tomara, que la justicia llegaría aunque tomara generaciones, porque ella le enseñaría a su hijo, y su hijo le enseñaría a sus propios hijos, y la memoria se preservaría hasta que finalmente el mundo prestara atención y rindiera cuentas. Si sigues esta historia, ¿sabes el peso de cargar con verdades que nadie quiere oír? Suscríbete al canal, porque relatos como este necesitan testigos y cada suscripción fortalece el movimiento de quienes se niegan a callar ante la injusticia. La transformación no fue repentina ni dramática, sino gradual, y se construyó ladrillo a ladrillo sobre los cimientos de su nuevo propósito. La viuda comenzó a ver la cabaña ya no como una prisión ni un castigo, sino como un cuartel general, como una base de operaciones para la guerra silenciosa que libraba. En los primeros días de esta nueva etapa, se dedicó a hacer del espacio mínimamente funcional, no por resignación, sino por estrategia, porque sabía que necesitaría tiempo, recuperar la fuerza física y la claridad mental que solo se obtiene cuando las necesidades básicas están mínimamente cubiertas. Consiguió tablones viejos de granjas abandonadas de los alrededores e improvisó una puerta rudimentaria que al menos bloqueaba el viento directo, usando bisagras de cuero trenzado y una cerradura improvisada de alambre grueso. No era una seguridad real, pero era un símbolo de reconstrucción, prueba de que había dejado de simplemente sobrevivir y había comenzado a vivir con propósito. Limpió el interior a fondo, barrió cada centímetro del suelo de tierra, raspó el moho de las paredes de madera, quitó nidos de pájaros y telarañas hasta que el espacio, aunque todavía miserable para los estándares de cualquiera, estaba al menos limpio y organizado según sus propias reglas. El huerto que había empezado a plantar semanas atrás, por fin daba sus primeros signos de vida, tímidos brotes verdes que emergían de la tierra oscura como pequeñas pero reales promesas. Cuidaba esas plantitas con una dedicación casi religiosa, regándolas con agua de la cisterna, protegiéndolas de los pájaros con cercas improvisadas de ramas, hablándoles en voz baja como si pudieran oír y responder. Su hijo ayudaba como un niño de 3 años, más obstaculizando que contribuyendo eficazmente, pero ella alentaba cada gesto suyo porque quería que creciera, entendiendo que el alimento viene de la tierra mediante el trabajo, no de milagros ni favores ajenos. Cuando por fin cosechó las primeras verduras, pequeños rábanos y raíces retorcidas que cualquiera desecharía por inservibles, preparó una comida que comieron juntos, sentados en el suelo de la cabaña, y ese simple sabor de algo cultivado con sus propias manos fue más satisfactorio que cualquier banquete, porque representaba la autonomía, representaba la capacidad de crear vida donde antes solo había muerte y abandono. El trabajo físico continuo transformó visiblemente el cuerpo de la viuda. Los músculos de sus brazos y piernas, antes flácidos por el hambre y la inactividad,
comenzaron a recuperar su definición, no con la belleza perdida de la juventud, sino con la firme funcionalidad de una herramienta bien usada. Aún le dolía la columna, probablemente siempre le dolería, pero había aprendido posturas que minimizaban el dolor y desarrollado técnicas para levantar pesas sin destrozarse la espalda por completo. Sus manos seguían callosas y cicatrizadas, pero ahora eran motivo de orgullo en lugar de vergüenza, porque cada callo contaba la historia de un trabajo realizado, cada cicatriz, una medalla de batalla sobreviviente. Se miró en las superficies reflectantes del agua quieta de la cisterna y apenas reconoció a la mujer que la miraba, mayor, más robusta, más delgada, pero también más fuerte, más decidida, más viva de una forma que la versión anterior nunca había tenido. La pobreza había esculpido un nuevo ser humano de la carne y los huesos de la anciana viuda resignada, y este nuevo ser humano poseía capacidades que la versión anterior jamás había soñado poseer. El hijo también estaba cambiando, creciendo incluso en condiciones adversas, con la resiliencia característica de los niños nacidos en la pobreza que aprenden desde pequeños a encontrar alegría en cosas que otros considerarían miserables. Su tos persistente finalmente había comenzado a mejorar con infusiones que la viuda preparaba siguiendo las recetas que la anciana le había enseñado. Conocimientos transmitidos de generación en generación por mujeres rurales que carecían de acceso a la medicina moderna, pero que habían desarrollado una sofisticada sabiduría botánica a través de siglos de ensayo y error. El niño jugaba con toscas muñecas de madera que ella tallaba en noches silenciosas, creaba juegos imaginarios con piedras y ramas, corría por los campos riendo de cosas invisibles que solo los niños pueden ver. Ver a su hijo recuperar la salud y la capacidad de jugar fue una victoria mayor que cualquier otra. Era la prueba de que incluso en el fondo era posible proteger la inocencia. Era la evidencia de que el amor maternal podía ser un escudo parcial contra la crueldad del mundo. Ella le enseñó cosas que su propia madre le había enseñado, nombres de plantas, direcciones usando las estrellas, viejas historias familiares que ahora cobraban nueva importancia porque también eran historias de injusticias que necesitaban ser vengadas. La relación con la anciana se profundizó durante este período, convirtiéndose en algo cercano a la amistad, dentro de las limitaciones impuestas por la pobreza y el aislamiento en que ambas vivían. Se visitaban semanalmente, alternando entre la casa de la anciana y la cabaña reconstruida, intercambiando conocimientos y compañía que aliviaban su soledad. La anciana les enseñó recetas de supervivencia, técnicas de conservación de alimentos, métodos de curación con hierbas, la sabiduría acumulada durante una larga y difícil vida en ese mismo entorno hostil. La viuda, a su vez, le ofreció juventud y fuerza física, ayudándola con las tareas que la anciana ya no podía realizar sola: cortar leña, reparar el techo, acarrear agua de lugares lejanos. Pero, sobre todo, le ofreció una esperanza renovada, porque verla luchar con tanta determinación, ver cómo el secreto finalmente se preparaba para la revelación, le dio a la anciana la sensación de que su larga y sufrida vida tenía un propósito, que presenciar en silencio durante décadas no había sido cobardía, sino preparación para el momento oportuno, y que este momento finalmente se acercaba. Durante este periodo de reconstrucción física y emocional, la viuda también desarrolló disciplinas internas que sustentarían todo el proceso futuro. Creó una rigurosa rutina: despertarse antes del amanecer, no por necesidad, sino por decisión propia, porque esas horas de tranquilidad antes del despertar eran suyas para planificar, para revisar mentalmente los documentos del sótano,
para fortalecer la determinación que necesitaría al llegar el momento de actuar. También practicó el control emocional, entrenándose para no dejar que la ira se desbordara en momentos inoportunos, para mantener la máscara de una viuda rota al encontrarse con gente de la región, para ocultar su creciente fortaleza bajo una apariencia de continua fragilidad. Era una farsa necesaria, una actuación de supervivencia, porque si su jefe o sus secuaces se daban cuenta de que se fortalecía en lugar de marchitarse, podrían actuar preventivamente para eliminarla antes de que se convirtiera en una amenaza real. Así, en público actuó como si hubiera sido derrotada, mientras en privado afilaba sus garras, acumulaba conocimientos y se preparaba meticulosamente para una guerra que libraría no con armas, sino con la verdad, no con violencia, sino con la revelación sistemática de crímenes que ninguna cantidad de poder o dinero podría borrar una vez expuestos a la luz del día. Una mañana, cuando el sol salió distinto, tiñendo el cielo de un oro puro sin nubes que empañaran su brillo, la viuda despertó con la absoluta certeza de que había llegado el momento. No hubo señal divina ni revelación sobrenatural, solo la profunda conciencia de alguien que había preparado algo con suficiente tiempo y sabía cuándo actuar. Bajó al sótano una última vez, recogió los documentos más importantes que pudo llevar, lo envolvió todo en la tela impermeable que le había dado la anciana y escondió el paquete bajo su ropa, junto a su delgado cuerpo. Dejó a su hijo al cuidado de la anciana con instrucciones claras de no regresar a la cabaña durante al menos 3 días, pasara lo que pasara. La despedida fue breve porque las palabras largas harían más difícil la partida, y necesitaba todas las fuerzas que pudo reunir para lo que estaba por venir. Besó la frente del niño, sujetó su rostro entre sus manos callosas, memorizando cada detalle como si tomara una fotografía mental, y susurró una promesa que valía más que cualquier juramento. Volvería, no sabía cómo ni cuándo, pero volvería, porque las madres no abandonan a sus hijos, y esta lucha era precisamente para asegurarle un futuro diferente al pasado que había padecido la familia. La caminata hasta el pueblo más cercano le llevó todo el día, 16 kilómetros de caminos de tierra y senderos olvidados, atravesando campos que no había visto en meses porque había evitado aventurarse demasiado desde que llegó a la cabaña. Pasó junto a la granja de su patrón, manteniendo una distancia prudencial, pero contempló con añoranza la gran casa en la cima de la colina, memorizando cada detalle de esa estructura construida sobre sangre y mentiras. Una vieja camioneta la pasó en el camino, levantando una nube de polvo rojo, y reconoció a uno de los secuaces de su patrón al volante, el mismo hombre que meses atrás la había intimidado con malas palabras y miradas amenazantes. Él aminoró la marcha como si fuera a detenerse, pero ella mantuvo un paso firme sin mostrar miedo, y algo en su postura, un cambio invisible pero perceptible, hizo que el hombre acelerara de nuevo y continuara. Cuando por fin llegó a la ciudad al anochecer, con los pies sangrando dentro de sus gastadas sandalias y el cuerpo dolorido por el cansancio, fue directa a la pequeña oficina del Ministerio Público. Tocó la puerta con una determinación que hizo temblar la madera, y cuando el empleado adormilado le abrió preguntándole qué quería, dijo con una voz que no tembló: «Necesito denunciar delitos de homicidio, robo de tierras y corrupción que ocurren desde hace décadas, y tengo todas las pruebas necesarias para sustentar cada palabra que voy a decir». Las semanas siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, verificaciones, testimonios y una férrea resistencia por todos lados del sistema corrupto que controlaba la patrona. Hubo intentos de intimidación, amenazas veladas y explícitas, ofertas de dinero para hacerla rendirse y desaparecer.
Pero la viuda se mantuvo firme como una roca contra la ola, repitiendo la historia tantas veces que las palabras se volvieron automáticas, mostrando documentos a fiscales escépticos que poco a poco se convencieron de su autenticidad, conectando a investigadores honestos con la anciana que testificó, corroborando cada detalle. La patrona fue citada a declarar y llegó al tribunal con abogados caros y la postura arrogante de alguien que nunca había sido interrogado en su vida. Pero algo en esa confianza tembló al ver a la viuda sentada en la sala, ya no la trabajadora sumisa de meses atrás, sino una mujer transformada que la miraba con ojos que no vacilaban, que no pedían lástima porque no necesitaban lástima, solo justicia. El proceso sería largo, probablemente años, porque el poder arraigado no cae rápida ni fácilmente. Pero los cimientos comenzaron a resquebrajarse en ese momento, apareciendo fisuras en la fachada de impunidad que la familia había mantenido durante generaciones. Y la viuda, al observar a su patrón por primera vez como un igual en lugar de un inferior, no sintió un triunfo arrogante, sino una profunda y serena satisfacción, como quien ha cumplido un deber sagrado con los muertos y una promesa solemne con los vivos. Meses después, al regresar a la cabaña con su hijo, quien había crecido durante su ausencia y apenas la reconoció al principio, encontró el lugar diferente y, sin embargo, el mismo. La estructura física seguía siendo miserable, pero para ella se había convertido en algo más que madera podrida y un techo con goteras. Era un monumento involuntario de transformación, la prueba física de que los lugares destinados a ser tumbas pueden convertirse en cunas de renacimiento si la persona enterrada se niega a morir. Las investigaciones continuaron. Las propiedades de la señora fueron congeladas, las tierras fueron devueltas a los legítimos descendientes de las familias desaparecidas, incluida la propia viuda, quien ahora era reconocida legalmente como heredera de tierras que valían más de cualquier cantidad que jamás hubiera soñado poseer. Pero sentada en el umbral de aquella cabaña maldita, con su hijo en el regazo, contemplando los campos que habían presenciado tanto sufrimiento, pero también tanta resiliencia, comprendió que la verdadera herencia no era la tierra ni el dinero, sino la fuerza de haber sobrevivido a lo insoportable y haber elegido luchar en lugar de aceptarlo. Era saber que una sola persona puede empezar a derribar imperios si tiene el coraje de decir la verdad contra mentiras protegidas por décadas de silencio cómplice. La justicia se acercaba lentamente, como el amanecer tras una noche que parecía eterna, y aunque el camino aún era largo e incierto, sabía que había marcado la diferencia, que había honrado a los muertos y protegido a los vivos, que había transformado el dolor en propósito y la impotencia en acción. Y eso, más que cualquier resultado final, era una verdadera victoria que nadie podría arrebatarle, sin importar lo que le deparara el futuro. Esta historia trata sobre todas las personas que se niegan a aceptar la injusticia como su destino. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y compártelo, porque historias como esta deben resonar más fuerte que el silencio que las ha sepultado durante tanto tiempo.